Les comento que el video del domingo pasado tuvo una muy buena aceptación, todo gracias a la tesis de inversión que hizo mi amigo Arthur sobre la compañía Ford. Como resultado, y con el consentimiento de mi compañero, les estaré compartiendo su nueva tesis de inversión sobre la compañía Meta. Así que sin más, empecemos. Y bueno, aquí está la tesis de mi compañero Arthur, traducida en español, y el título es Meta está preparada para sorprender al mercado. ¿Por qué el mercado está valorando erróneamente la enorme inversión de Zuckerberg en inteligencia artificial, creando una situación asimétrica poco común para los inversores a largo plazo? Y bueno, vamos a comenzar. El mercado ha pillado desprevenidos a muchos inversores de valor en el 2026, y no precisamente para bien. Quienes seleccionaron acciones y se perdieron el repunte del sector de semiconductores el año pasado o incluso a principios de este año, probablemente obtuvieron un rendimiento muy inferior al del mercado en general. De hecho, muchos se encuentran en números rojos, o en el mejor de los casos ligeramente por encima del punto de equilibrio. Sin embargo, un rendimiento inferior al esperado temporalmente no debería desanimarte. Un futuro prometedor espera a quienes tengan la disciplina suficiente para adquirir las empresas adecuadas a precios atractivos. Hoy quiero centrarme en Meta y explicar por qué creo que esta empresa está excepcionalmente preparada para replicar el excelente desempeño como tuvo Google en el 2025. Luego aquí nos comparte una imagen del precio de Meta en el momento que él escribió su tesis, que estaba a 631. Y como una referencia voy a ir a Google rapidito, voy a marcar el último año y pueden apreciar que la acción de Meta estaba valiendo como casi $800, como 785, 790. Y hace poco ha estado bien barato, como 550 en la época de junio, al igual que en marzo llegó hasta 525, que son unos precios demasiado bajos para esta compañía. Bueno, sigamos revisando la tesis y acá en esta parte me quiero detener. Como ustedes ya saben, Meta ya está en un precio un poco descontado y ahora hay inversores que tienen la duda sobre el tema de si está bien lo que está pensando ahora Mark Zuckerberg, que es en invertirle fuertemente al tema del AI. Y ahora acá, mi compañero lo menciona acá como que hubo el trastorno de estrés postraumático del metaverso. Los inversores temen que las inversiones de Mark Zuckerberg en IA se conviertan en un enorme pozo sin fondo de capital, similar al giro hacia el metaverso del 2022. No sé si alguno de ustedes se acuerda de eso, pero sí, es muy cierto. Miles de millones de dinero se fue al tacho, literalmente, porque fue una muy mala gestión. Entonces hay incertidumbre de parte de los inversores y es por eso que la acción está castigada. También el tema de la dilución del balance. Existe una creciente preocupación de que Meta pueda seguir el camino de sus competidores como Google y Amazon, emitiendo mucha deuda y realizando ampliaciones de capital que diluyan el capital para financiar esta carrera armamentística en infraestructura. Y el ruido mediático. Los titulares siguen bombardeando a la empresa con historias sobre demandas regulatorias, baja moral de los empleados, imprevisibilidad de la dirección ejecutiva y pérdidas masivas y continuas en Reality Labs. Pero para encontrar el verdadero valor debemos ir más allá del ruido y centrarnos en el motor fundamental del negocio. ¿Están creciendo los ingresos a un ritmo sostenido? ¿Están aumentando el beneficio neto y el BPA más rápidamente que los ingresos? ¿Se está acelerando el flujo de caja operativo en los últimos 12 meses? Ese es el punto central de nuestra discusión. ¿Es estructuralmente sólido el negocio subyacente de Meta y cómo está utilizando Zuckerberg la IA para impulsar ese crecimiento? Muy interesante. Acá mi compañero sigue mostrando gráficos de Qualtrim justificando las razones de por qué está yendo por esta empresa. Está usando la página de Qualtrim y como pueden acá apreciar, y él muestra de una forma diferente a lo como yo los muestro. A ustedes si se acuerdan, yo les muestro los gráficos de forma anual, pues para que sea más fácil el seguimiento para ustedes. Sin embargo, él lo está mostrando de una forma mucho más técnica, pues simplemente yéndose a trimestres. Y eso es lo adecuado en total, puesto así hacen una comparación. Como pueden acá apreciar, este 33% que representa a comparación del primer trimestre del año pasado. Ejemplo, el cuarto trimestre del 2025 es comparado al cuarto trimestre del 2024. Entonces, cuando ustedes ven estos porcentajes de crecimiento, quiere decir que es el incremento que ha tenido a comparación del trimestre del año anterior. Y como pueden apreciar, sí han estado habiendo crecimiento cada trimestre. Entonces, es muy probable que el próximo reporte trimestral que ya está teniendo Meta vaya a superar al reporte del año pasado. Cuando una empresa está
reportando mejores números cada año, eso es un muy buen indicador de que, claro, está ingresando más dinero. Así como el revenue, también acá él está teniendo acá la comparación también del gross profit y el gross margin, como pueden apreciar en este gráfico. Nos está mostrando también el operating cash flow, es el dinero que entra a la empresa, flujo de caja, y también las ganancias por acción, también conocido como EPS, Earning Per Share. Como pueden apreciar, en el último trimestre están mostrando el 2026 a $10 la acción. Eso me pareció muy interesante también. Bueno, sigamos bajando. Y aquí hay otro gráfico de Qualtrics sobre el Average Revenue Per User, que está diciendo que un promedio por cada usuario que tienen en Meta, por varios de los servicios que tienen como Facebook, Instagram, WhatsApp y otros servicios, cada usuario le está generando de promedio $60, cosa que es muy interesante como han podido ver en este gráfico que está aumentando eso. Es un buen indicador para la empresa. También tiene el Family Daily Active People. ¿Qué más tiene por acá? Está mencionando sobre el balance. Por acá hay otro tema que me pareció interesante. Ok, el Operating Cash Flow. Como pueden ver, esto también es importante que cuando tienes que el cash flow está en mayor número, es algo muy bueno. Ahí está, este punto es el que me pareció también interesante. La ventaja competitiva económica y los riesgos. Ok, muchos analistas al observar el presupuesto de la inversión en IA de Meta que oscila entre los 125.000 y 145.000 millones de dólares, asumen que parte de cero para competir con OpenAI o Google. Esta suposición ignora por completo la ventaja competitiva de Meta en materia de distribución. El efecto de red principal. La familia de aplicaciones de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, cuenta con más de 3.560 millones de usuarios diarios activos. Ninguna otra plataforma en el mundo logra captar ese nivel de atención humana conjunta. Eso es algo muy bueno que le está mencionando acá, una gran ventaja competitiva. Lo otro, el círculo virtuoso de la IA y la publicidad. Meta no solo crea los modelos de IA para suscriptores independientes, sino que integra la IA directamente en su motor principal de clasificación de anuncios, mediante arquitecturas con su modelo unificado Lattice, al potenciar su infraestructura personalizada. Meta ha optimizado la eficiencia de la segmentación publicitaria, lo que ha generado un aumento considerable en las conversiones de los anunciantes. La IA más eficaz se traduce en mayores beneficios para los anunciantes, lo que atrae más inversión publicitaria de la competencia y beneficia directamente a Meta. Este segundo punto tiene mucha razón y justifica de que está bien que inviertan por IA porque ya se está mostrando de que cuando mejoran su servicio de inteligencia artificial para la publicidad de las personas que están rentando los servicios de Meta, les está convenciendo más lo que está haciendo. Esto le favorece a la gente que renta para la publicidad y como ellos ya tienen millones de usuarios, le va mucho mejor a la empresa y es por eso que acá menciona que ya cuenta Meta gracias a esto con altos márgenes de ganancia. Y como tercer punto, Meta ofrece una gran cantidad de opciones. Alquiler de recursos informáticos, ahora las nuevas gafas de IA Meta que ya están saliendo, las suscripciones, monetización de WhatsApp y ahora el costo por token de Muse Spark 1.1. Eso yo en lo personal todavía no he averiguado bien de ese tema, pero suena interesante. Meta está aprovechando su enorme negocio principal para encontrar nuevas vías de crecimiento que incrementen sus ingresos y beneficios dada a su gran escala. Meta cuenta con una ventaja de escala sin igual, con una base de usuarios que abarca casi la mitad de la población mundial, chacho. Gracias a esta enorme presencia, la empresa puede integrar sin problemas capacidades avanzadas en sus plataformas existentes para generar nuevas fuentes de ingresos con altos márgenes. Este círculo virtuoso de distribución es precisamente la razón por la que la ventaja competitiva de Meta sigue siendo una de las más amplias y sólidas de todo el sector tecnológico. Esta parte sí me llamó demasiado la atención de la tesis de Arthur porque está mencionando de verdad algunas cosas que la gente está obviando. Oh, está invirtiendo en tecnología, en inteligencia artificial y esto está duda si va a funcionar o no, pero ya le está funcionando a Meta ahora mismo. Entonces, me pareció muy bueno que mencione eso acá en su tesis. Otro punto que menciona acá mi compañero Arthur es sobre el modelo generativo de recomendación de anuncios, también llamado GEM,
que lo que te permite hacer esto es de que junta un montón de cantidades de datos de interacción de todos de los usuarios que están en Meta, sus clics, omisiones, el tiempo de permanencia, conversiones y más factores, lo cual le permite a GEM desarrollar un conocimiento amplio y generalizado de la preferencia de los usuarios. Y eso es por eso que también les favorece mucho a los negocios, puesto así cuando ellos contratan servicios de Meta y quieren ofrecer sus servicios a posibles clientes que vayan a correlación de una empresa, esto le va como un anillo al dedo. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Wow. Aquí nos muestran un gráfico cómo funciona el proceso del modelo GEM. ¿Qué más? Y bueno, de ahí nos vamos para riesgos. En riesgos menciona, no me voy a extenderme detallando cada riesgo menor, pero toda inversión conlleva riesgos, sí, muy cierto. Para Meta, la principal amenaza no es una disminución estructural de su valor terminal a largo plazo, sino más bien una combinación de ciclicidad macroeconómica a corto plazo y compromisos de capital masivos. El riesgo más inmediato es el macroeconómico, dado que Meta aún obtiene la gran mayoría de sus ingresos de la publicidad. Su crecimiento es altamente sensible al ciclo económico general. O sea, si hay una recesión global por el tema, ejemplo, del estrecho de Hormuz, todo eso puede causar que los presupuestos de marketing de varias empresas puedan bajar en los próximos meses o años, cosa que eso sí podría ser la amenaza más grande que podría tener Meta. Otro riesgo importante que pesa sobre las acciones es el escepticismo persistente en torno a las inversiones de Meta en inteligencia artificial. Cosa que en lo personal yo no lo veo ya algo grave, pero sobre todo porque en esta empresa se está viendo que sí está justificando la inversión. Irónicamente, el crecimiento del 33% de los ingresos de Meta ya proporciona pruebas contundentes de que esta inversión en infraestructura está generando un retorno de la inversión operativo inmediato. Eso es algo muy bueno. Ahí hay una clara prueba de que ya lo que están invirtiendo ya pueden ver ganancias por invertir en lo que es inteligencia artificial. Acá también comparte otros vectores de crecimientos adicionales de Meta. La primera es el alquiler de ordenadores. Wall Street entra en pánico ante la previsión de gastos de capital entre 125.000 y 145.000 millones de dólares, ya que la consideran un gasto irrecuperable. Lo que no entienden es que Meta está desarrollando activamente un negocio de infraestructura en la nube. Dado que la construcción de centros de datos se realiza por fases, Meta suele disponer de enormes clústeres temporales de computación del GPU inactivo. Al alquilar este excedente de computación directamente a empresas y startups de IA, Meta puede convertir instantáneamente los gastos de capital no utilizados en ingresos de alto margen, creando así una línea de negocio de infraestructura como servicio. Otro vector de crecimiento son sus gafas de Meta con IA. Mientras Apple lucha por la adopción masiva de auriculares pesados y caros, Meta se ha ganado discretamente el mercado gracias a su ecosistema de gafas inteligentes. Al integrar el razonamiento multimodal de Muse Spark de forma nativa en gafas de uso diario, Meta ha sorteado las restricciones de la App Store impuestas por Apple y Google. Están construyendo con éxito el portal de hardware definitivo para la era de la IA, controlando tanto el dispositivo como el sistema operativo. Una pequeña pausa al video. Simplemente solamente quiero decirles que si no se han suscrito, por favor apóyennos de esa manera. Nosotros no vamos a vender acá ningún curso. Acá mi propósito es simplemente compartirles cosas importantes completamente gratis porque así es como yo he aprendido. Les vuelvo a repetir, como ya lo he dicho en algún video anterior, no paguen por cursos, por favor. Todo lo pueden aprender de forma gratuita. Lo único que les estoy pidiendo es que si nos quieren seguir apoyando, simplemente denle el botón de like y subscribe. Muchas gracias. Continuemos. Y nos vamos al tercer vector que me pareció muy interesante, que es la monetización de WhatsApp. Durante años, los inversores de valor consideraron a WhatsApp como un activo con escaso potencial de monetización. Esta situación está cambiando rápidamente en el 2026 mediante las APIs de WhatsApp Business. Los anuncios con la función clic para enviar mensaje y los agentes de atención al cliente con IA integrada impulsados por Muse Spark, Meta está transformando la aplicación de mensajería más popular del mundo en un mercado transaccional integral. Para las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, un agente de IA especializado de WhatsApp puede gestionarle las ventas, la atención al cliente y el procesamiento de pagos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a Meta obtener beneficios de comercio global sin depender de la publicidad tradicional.
Este es un muy buen boom para Meta, que pronto se va a ver sobre todo estas ganancias de buen margen por la monetización en WhatsApp. Según las recientes divulgaciones financieras de Meta del primer trimestre del 2026 y sus hitos corporativos oficiales del marzo 2026, el negocio principal de la mensajería de WhatsApp ha superado oficialmente una tasa de ejecución independiente de 2 millones de dólares, lo que constituye el pilar de un segmento más amplio de otros ingresos no publicitarios que está superando un umbral anualizado de más de 4.500 millones de dólares. WhatsApp sigue estando muy poco monetizando a comparación de Facebook e Instagram, lo que lo convierte en un importante contribuyente potencial al crecimiento general de Meta. Ahora, los precios de la API de Muse Spark 1.1. Mark Zuckerberg también ha invertido en lo que es la competencia de Gemini, el Opus de Anthropic y el GPT-5 de OpenAI con el Muse Spark 1.1. Acá pueden ver el benchmark y parece que está relativamente competitivo, sobre todo con Anthropic. O sea, está entre Anthropic y Meta, parece que están ahí dominando, pero como acá dice el título, que tiene la ventaja de los precios. ¿Y a qué se refiere acá? De que Meta abrió el API a 1.25 dólares por millón de tokens de entrada y 4.25 dólares por millón de tokens de salida. Y esto va a ser muy clave porque están ofreciéndolo a un precio mucho más competitivo que el GPT-5 de 5 dólares versus a $1, al igual que el de Anthropic, y el output price, en vez de ser 30 o 25, ellos lo ofrecen a 4 dólares con 25. Entonces esto va a darle mucha ventaja en este tema. Yo no sabía mucho de Muse Spark 1.1, pero voy a averiguar un poquito más de ese tema. Suscripciones. Más allá de las APIs empresariales y el hardware, el segmento de consumo representa otro vector de crecimiento enorme y aún sin explotar para Meta. A medida que aumenta la dependencia de los consumidores en los asistentes de IAs avanzados, Meta tiene una oportunidad clara para introducir un nivel de suscripción premium dentro del Meta AI, al ofrecer a los usuarios avanzados acceso especializado a flujos de trabajo multiagente ultra rápidos, mayor límite de procesamiento de archivos y capacidades analíticas avanzadas. Meta puede establecer de la noche a la mañana una fuente de ingresos recurrente y sólida para el consumidor en el segmento del SaaS. Con casi la mitad del planeta ya activo en sus plataformas diariamente, incluso una pequeña tasa de conversión a un nivel de suscripción premium se traduce en miles de millones de dólares que fluyen directamente a las ganancias. Ya Meta ya ha lanzado 2 niveles de suscripción, el lanzamiento del nivel básico de redes sociales. Meta lanzó funciones de suscripción básicas y específicas para cada aplicación de usuarios estándar, incluyendo el Instagram Plus, Facebook Plus y el WhatsApp Plus. Interesante. Estos complementos, oye, estos son, si no me equivoco, 10 dólares. Estos complementos incluyen perfiles personalizados y análisis avanzados. También la prueba de la suscripción premium de la IA. Meta está probando las suscripciones de IA para consumidores del Meta One Plus, 7,79 al mes. Está interesante ese precio, voy a averiguar. Y Meta One Premium de 19,99 al mes. Actualmente estas están probándose en mercados internacionales específicos como Singapur, Guatemala y Bolivia. Con razón. Para evaluar la demanda de los consumidores antes de su lanzamiento global. Si Meta logra replicar con éxito el modelo de YouTube Premium y captan 100 millones de suscriptores de pago en sus nuevos niveles Meta One, desbloquearía una enorme fuente de ingresos recurrentes por software con altos márgenes de beneficios independiente del ciclo publicitario. Si 100 millones de suscriptores eligen la opción más económica de 7,99 dólares al mes, que incluye los límites básicos del Meta AI, Instagram Plus y Facebook Plus, esto podría generar una tasa de ingresos anuales de 9.588 millones de dólares. En mi opinión, esto es sorprendente y sí, concuerdo contigo, Arthur. Hasta el momento me están convenciendo todos estos puntos claves que pronto Meta puede explotar. También acá dice chips de silicio personalizados Iris. Este concepto básicamente quiere reemplazar a que no quiere tener la dependencia de tanto AMD o Nvidia. Esto sí también me parece una excelente noticia. O sea, básicamente ellos también quieren hacer su propio chip. Pues vamos a ver cómo le ven este proyecto. El objetivo de la infraestructura a largo plazo de Meta es aumentar su capacidad de procesamiento de 7 gigavatios en el 2026, a una asombrosa cifra de 14 gigavatios para el 2027. A esa escala industrial masiva, incluso
una pequeña mejora del 10% en la eficiencia energética de los chips se traduce en miles de millones de dólares ahorrados en facturas de electricidad. El silicio personalizado es la única forma de hacer que una red de 14 gigavatios sea financieramente viable. Para los inversores que buscan valor a largo plazo, esta integración vertical representa la máxima ventaja competitiva estructural, reduce los gastos operativos futuros al tiempo que consolida una ventaja de escala que ningún competidor más pequeño puede aspirar a replicar. Con respecto a los competidores, hay tres diferentes rubros donde tiene competencia. La primera es con Google y Amazon, donde acá estas tres grandes empresas tienen una larga cantidad de usuarios, pero cada uno tiene su especialidad. Google con el tema de YouTube, al igual que lo de la búsqueda. Tienes a Amazon con el tema sobre todo de las ventas en línea y tienes a Meta en el sentido del social media de Facebook, Instagram, al igual que el WhatsApp for Business y otros servicios como ya lo hemos mostrado. También en el marco del Internet abierto tiene competencia de dos compañías que son más pequeñas, pero que están ahí en proceso de buen crecimiento, que es el Trade Desk y Z Global. Yo en lo personal solamente he escuchado de Trade Desk, pero no tengo mucha información de ello. Vamos a irnos de frente para el otro sector de competencia, que es en el tema del social media, donde Instagram compite con TikTok y Snapchat. En TikTok, este es el más, ¿cómo se dice? El más pedido, más solicitado, con más usuarios, que lastimosamente también le conocen como el brain rot, puesto la gente que usa mucho este contenido, después de media hora ya comienzas a tener problemitas, sobre todo para retener la memoria. No sé si ya les ha pasado, pero una vez lo probé hace poco y lo desinstalé por esa razón. Pero bueno, es el gigante algorítmico, como lo pueden ver. Esa es la amenaza número uno para Instagram. Al igual que Snapchat, este tiene menor amenaza, pero aún tiene una fuerte presencia, sobre todo por los usuarios que son fieles a este concepto. Antes Snapchat era un boom, un hit, pero estamos hablando de 5 o 7 años atrás. Pero aún sigue teniendo sus actividades. Ahora, orientación del 2026. Su orientación viene a ser como el guidance, que es lo que ellos tienen previsto, y han decidido que incrementar sus gastos de capital, en inglés se conoce como el CAPEX, Capital Expenditure, donde sus gastos fueron aumentados de 115 millones a 125 millones y de 135 millones a 145 millones de dólares. La razón de esto, la corporación decidió tomar ese tipo de aumento, puesto querían invertir más en los componentes de hardware de la IA y la aceleración de construcción de centros de datos necesarios para garantizar la capacidad futura de su infraestructura de razonamiento avanzado. A la par, también han decidido, pues como guidance, tener el impulso de los ingresos a corto plazo, ingresos del segundo trimestre del 2026, que quiere decir que están previniendo que este trimestre que se acerca van a generar una buena cantidad de ingresos, donde ellos representan como un promedio de un 25%. Ellos mencionan que puede ser el rango de ganancias para este trimestre de un 22 a un 28% a comparación del trimestre del año pasado, por si acaso. ¿Qué más? Costes operativos y objetivos de beneficio para el ejercicio completo del 2026. Gastos totales. Meta mantuvo sin cambio su previsión de gastos totales para todo el año 2026 de 162 y 169 millones de dólares, lo que demuestra una disciplina operativa continua, incluso a medida que aumentan los desembolsos en infraestructura. Compromiso de rentabilidad. Y bueno, ahora nos vamos acerca de Mark Zuckerberg. A ver, vamos a ver qué puso aquí. Para valorar Meta con precisión, un inversor debe comprender que no está comprando acciones de una empresa tradicional gestionada por un consejo de administración, sino que simplemente está respaldando a Mark Zuckerberg. Esto es muy parecido con el ámbito de Tesla. Cuando alguien compra en acciones en Tesla, es básicamente que tú estás apoyando a Elon Musk sobre todo. ¿Por qué? Porque Elon Musk tiene más del 50% de las acciones. Entonces el peso de voto, por más de que, ejemplo, tengas una junta directiva, no influye acá, por esto toda la decisión está en una sola persona. Acá Mark Zuckerberg tiene, como ha mencionado acá Arthur, un 61% del poder de voto. Eso quiere decir de que por más de que hay un montón de accionistas y quieran ir por no, esta idea no está bien, no importa, lo que decida Mark Zuckerberg es lo que va a proceder. Entonces, aquellos que quieran invertir en Meta tienen que tener creencia en lo que
las aspiraciones que tiene Mark. Así que yo les recomiendo que también, si les gusta la empresa, si les ha gustado algunos detalles de acá, escuchen cómo habla en traducción en español si gusten, vean cómo es su personalidad, si de verdad les convence ese concepto, porque lo que él dice o lo que él cree es lo que va a estar haciendo la empresa. Así que acá es muy importante prestar atención quién es el CEO o quién está a mando de la empresa. Así que 61% de voto tiene Mark Zuckerberg, así que si así todo su equipo diga no, no, no vayamos por esto, él tiene la última palabra. La historia demuestra que Zuckerberg está muy dispuesto a sacrificar el valor de mercado a corto plazo para asegurar el dominio de la infraestructura a largo plazo. El giro móvil en el 2012. Zuckerberg obligó a Meta a centrarse en los dispositivos móviles, lo que diezmó los ingresos publicitarios de las versiones de escritorio durante varios trimestres mientras los ingenieros reconstruían la aplicación desde cero. A Wall Street no le gustó. Sin embargo, esto ayudó a salvar a la empresa. ¿Ok? Ese es un buen punto en el 2012, el tema de adaptarse en lo que son los teléfonos inteligentes. El giro estratégico del 2023, el año de la eficiencia. Después de que el mercado castigara severamente el gasto descontrolado de Meta en Reality Labs a finales del 2022, Zuckerberg ejecutó de inmediato un giro operativo drástico, reduciendo la plantilla y optimizando el motor publicitario para desbloquear las enormes fortalezas de flujo de caja libre que vemos hoy. Y en el 2026, este año, el arsenal de infraestructura de la IA, 145 mil millones de dólares. Al elevar el gasto de capital anual a una cifra sin precedentes de 125 y de 145 mil, Zuckerberg está impulsando deliberadamente una fase de fuerte inversión. Sabe que los laboratorios de IA especializados y las redes publicitarias más pequeñas no pueden escalar estructuralmente para igualar este nivel de inversión. Al añadir Meta a tu cartera de portafolio, hay que aceptar un conjunto específico de comportamientos operativos que, inevitablemente, el mercado valorará erróneamente con el tiempo. Así que las decisiones que pueden tomar Mark Zuckerberg puede ser que se reflejen de una forma no tan estable en la bolsa. Van a ver que un momento sube y también puede bajar porque simplemente puede causar ese ruido. Así que es algo que acá Arthur nos está previniendo. Por ejemplo, volatilidad extrema del capital. Acá tú vas a ver cómo sube, baja. Entonces, este tipo de cosas puede causar pánico a corto plazo. Así que tengan muy previsto eso. Eso puede ser también una buena oportunidad de compra, si es que está a un precio más barato también. Pero quiere acá que lo tenga muy presente ese tema, que hay volatilidad extrema, ejecución implacable por encima del consenso. Si los datos demuestran que la publicación de los modelos de razonamiento de alta calidad como código abierto o la subvención de gafas de hardware destruye el modelo de negocio de un competidor, Meta sacrificará la monetización del software a corto plazo con el propósito de controlar el ecosistema. O sea, acá Mark Zuckerberg sí se jugaría sucio como diciendo, no importa si mi empresa no genera por un momento ganancias con tal de que hunda a la otra empresa que le hace la competencia. Y el activo contracíclico definitivo. Dado que Meta puede financiar la construcción de una infraestructura de 145 mil millones de dólares exclusivamente a través de sus operaciones publicitarias internas, al tiempo que incrementa su beneficio operativo anual total, actúa como una fortaleza corporativa. Cuando el mercado entra en pánico por el aumento de costes de capital, casi siempre ofrece a los inversores a largo plazo una enorme oportunidad de entrada estructural. Aquí hay otra parte interesante que menciona Arthur, que invertir en Meta quiere decir o exige al inversor que mire más allá del ruido a corto plazo. Simplemente concéntrate a esperar un poco más a mediano o largo plazo, puesto los movimientos que está haciendo Mark Zuckerberg, claro, pueden ser un poquito arriesgados, pero la cosa es de que cuando haces una fuerte inversión no vas a ver los frutos a corto plazo. Ahora bien, para poner manifiesto lo mucho que está en juego para el nuevo modelo de negocio de Meta, Mark Zuckerberg regresó a X por primera vez desde julio del 2023. ¡Wow! Él y el director de la IA, Alexander Wang, utilizaron la plataforma para lanzar el Muse Spark 1.1, el último modelo de razonamiento de la AI con agentes de Meta, lo que desencadenó una guerra de precios masiva en el sector. Y acá pone el post Mark Zuckerberg. Hoy lanzamos Muse Spark 1.1,
un potente modelo de codificación y gestión de agentes a un precio muy bajo. Está disponible a través de nuestra nueva API MetaModel y en Meta AI. Es interesante ese punto. Ahora, valuación. Ahora viene lo divertido. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para asegurar un margen de seguridad saludable? Ahora bien, este punto sí es un poco más complejo, entonces solamente nos vamos a ir a la parte más resumida, que felizmente lo ha hecho acá muy bien mi compañero. Bueno, acá pueden ver un gráfico sobre el caso negativo, el caso bear. De ahí se va a su caso base. Acá están sus calculaciones, proyecciones para el 2030. Y acá está su caso bull, el más optimista. Pero bueno, felizmente más aquí abajito tiene su veredicto. Al ponderar estos resultados, 25% para bear, 50% de base y 25% de bull en temas de probabilidades, se obtiene un valor justo ponderado por probabilidad aproximadamente de $803 el precio de la acción. Lo que implica que los $669 que estaba cotizando en el momento que hizo su artículo están demostrando que la acción está ahora mismo infravalorada. Entonces acá te está mostrando como, por ejemplo, en resumido te está diciendo que para el 2030, con los cálculos que ha hecho mi compañero, y sí, los números en total sí cuadran. Cuando, por ejemplo, uno ya hace tipos de análisis, sí hay una razón del por qué están estos números. No es simplemente ponerlos así a la diabla. También uno se guía pues, por la información que está diciendo la empresa para sus futuros años. Entonces uno puede hacer ya unos casos estimados de, ok, si funciona bien este proyecto o no y cómo serían técnicamente el precio de la acción basado a cómo está haciendo el performance económico de la empresa. Por ejemplo, en el caso más negativo, él ha puesto que podría ser en promedio, acá dice average, del caso del oso para el 2030 que la acción esté valiendo $731. En el caso promedio sería como $1,438 para el 2030, estamos hablando. Y para el caso más positivo del bull, que para el 2030, o sea, entre unos casi ya, bueno, 4 años aprox, esté valiendo la acción como 2,254. Ahora bien, poniendo probabilidades entre ellos, como ya los mencionamos, la probabilidad es de que pueda valer como 1,465 para el 2030. Para el 2026 puede que la acción pueda llegar hasta como $800. Acá pueden ver por años. Así que esta parte, este gráfico sí es mucho más práctico que verse todos los demás números. Si ustedes van al enlace pueden ver ahí con detalle y pueden encontrar ahí la dinámica del por qué tiene esos números. Ahora, reflexiones finales. Meta sigue siendo una de las compañías más fascinantes del mercado, siempre en el centro de los debates de los inversores minoristas y blanco constante de titulares negativos. Sin embargo, como demuestran los datos, la realidad financiera dentro de esta fortaleza cuenta con una historia completamente diferente. Si te ha gustado este análisis en profundidad, te agradecería que le dieras un me gusta. Y sí, bueno, eso sí, con gusto lo vamos a hacer. Y acá también dejas tu descargo de responsabilidad. Él indica que sí tiene acciones de Meta. Esto no constituye un asesoramiento financiero ni les recomienda comprar acciones. Deben realizar su propia investigación y determinar si se sienten cómodos invirtiendo en esta empresa, dado los riesgos que Mark Zuckerberg está dispuesto a asumir para asegurar el futuro de Meta durante la próxima década. A mí en lo personal me gustó mucho cómo mencionó la parte de que hay una gran oportunidad de que Meta puede hacer mucho dinero con el tema de WhatsApp for Business, puesto las pequeñas y medianas empresas le están viendo muy efectivo ese tema. La otra parte que me llamó mucho la atención fue el tema del flujo de cajas descontado, puesto nos está mostrando con más detalle el tema del peor caso, el caso del oso, el caso medio, al igual que su caso bull, caso optimista o del toro. Y me gustó más estos números como lo presentó. Te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Espero hayan encontrado interesante este reporte, como a mí también me llamó mucho la atención. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.